mañana. Es un gozo estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Después de casi un año, nos volvemos a encontrar con varios hermanos, poder compartir en este tiempo que podemos juntos alabar y adorar al Señor. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias porque interceden por nosotros para que más personas aquí en Chorrillos, donde estamos, ahí en Chorrillos, puedan conocer a Cristo como Salvador. Queremos estar en esta mañana hablando, pensando, reflexionando acerca de la importancia de hacer discípulos en la evangelización. Qué importante es que podamos nosotros recordar esa misión que tenemos. Algunos años atrás, varios grupos evangélicos se habían reunido aquí en Lima para poder pensar sobre la misión de la iglesia en Perú, en Latinoamérica. Y la idea era que la iglesia estaba descuidando mucho el asunto social y poder otra vez verificar, estudiar y ver de que Jesús realmente tenía una meta de ayudar al desprovisto, de poder ver por el desvalido, poder ayudar a los huérfanos, a los desprotegidos. Hay que enfocar a esa misión. Hemos estado un poco saliéndonos de ese punto importante que es el asunto social. Y luego ellos hacen básicamente un pacto y dicen, a partir de ahora esto va a ser lo que vamos a hacer como iglesia. Y se levantan algunas facultades teológicas que comienzan a enseñar un evangelio social. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos enseñó a ayudar a los pobres, a los desprovistos, poder poder darles la mano, apoyarles, estar con ellos en sus momentos difíciles. Eso es algo importante. Es más, Pablo cuando va a visitar la iglesia en Jerusalén, después de haber estado desde Antioquía predicando el evangelio, va hacia Jerusalén, le dicen, los líderes de la iglesia en Jerusalén le dicen a Pablo, no te olvides de los pobres. Pero el punto es que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino por las almas de todos nosotros. Vino para llevarnos a su reino. Él vino a anunciar el reino y llevarnos a su reino. Él vino para que las personas sin Cristo puedan ser salvados del infierno, puedan tener el gozo de conocer a Jesús y tener el gozo de la vida eterna. Lo que estaba mencionando hace un momento es penoso porque muchas de estas facultades comienzan a enseñar otro evangelio. Y el evangelio es id y haced discípulos a todas las naciones, que puedan ellos convertirse a Cristo, puedan conocer a Cristo y seguir a Cristo, sean salvos. Y nosotros en ese interín en que estamos viviendo, predicando el evangelio, no descuidamos de las otras partes sociales importantes. Quisiera que me acompañen al libro de Mateo, por favor, al capítulo 20. El libro de Mateo, capítulo 20. Versículos del 16 al 20. Mateo 20, del 16 al 20. De repente en tu Biblia dice como título allí, la gran comisión. La gran comisión, ¿no? Desde el versículo 16 dice el texto, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno estar aquí en tu casa para adorar tu nombre. Te hemos cantado, hemos alabado tu persona, tu bendito obrar en nosotros, por tu gracia. Tenemos el gozo de ser llamados hijos de Dios, porque enviaste a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, quien fue a la cruz del Calvario, fue traspasado, fue vituperado, y allí en la cruz, en su cuerpo, cargó nuestros pecados, tomó nuestro lugar, murió, experimentó lo que el ser humano ha experimentado, que es la muerte, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que todos aquellos que coloquen su fe en Él, en lo que hizo, puedan ser salvos, puedan ser llamados hijos de Dios. Gracias porque alguien nos habló. Gracias Dios porque este mensaje llegó a nuestra vida y pudimos entenderlo y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y colocar nuestra fe en Cristo, en su obra, su muerte, sepultura y resurrección, para ser salvos. Y hoy gozamos de la vida eterna, gozamos de ser miembros de la familia de Dios, gozamos de ser tus ovejas, gozamos de ser tu iglesia por tu gracia. Padre amado, hay muchas personas, millones en el mundo que todavía no te conocen. Hay millones en el Perú que no te conocen, en la ciudad de Lima, que no te conocen, Señor. Y tú quieres salvarles, quieres levantar discípulos que luego puedan llevar tu nombre, tu gloria. Señor, te rogamos que bendigas este tiempo, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones. Nos ayudes a poder mirar claramente la misión nuestra aquí en la tierra, conforme lo ha enseñado nuestro amado Señor Jesucristo. Oh Padre, te adoramos por tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ustedes tienen sus boletines y pueden seguir el mensaje. Aquí estamos compartiendo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha resucitado. Él está allí frente a sus discípulos, muchos de ellos sorprendidos, muchos de ellos quizás dubitativos. Jesús había comido un pescado y un panal, pero un miel y un panal, y él estaba con ellos, había traspasado las paredes. La resurrección era un hecho glorioso y real, era maravilloso tener a Cristo resucitado. Entonces Jesús les dice: toda potestad me es dada, así que yo les envío a ustedes. En otro pasaje menciona: así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Y el texto, Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, o en el cielo y en la tierra.
Y el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este compromiso tiene 4 partes. En primer lugar, hacer discípulos mientras vivimos. Hacer discípulos mientras vivimos. El texto dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y quizás una traducción más exacta sería yendo, en vez de ir, yendo. Yendo pues a ser discípulos a todas las naciones, mientras estamos viviendo, mientras estamos en nuestro cotidiano vivir, hagamos discípulos de Cristo. Esa es la idea. Mientras estamos viviendo en medio de nuestros ajetreos, negocios, proyectos, debemos hacer discípulos. No es solamente para los apóstoles en ese momento, porque dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es para todos los creyentes de todos los tiempos. Así que mientras vivimos, debemos de hacer discípulos. Romanos capítulo 10:14 dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicar si no hay a quien hemos enviado? Pero quiero quedarme con esa frase del 14, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tú estás en la oficina o en tu comercio, estás estudiando, estás de repente llevando un curso de especialización, a veces por virtual, manera virtual, y hay un círculo de personas a tu alrededor. Tú estás en contacto con muchas personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, mientras estoy viviendo, mientras estás viviendo, mi responsabilidad, la misión mía como creyente es hacer discípulos de Cristo. Donde yo pueda estar. Tú eres el misionero, yo soy el misionero donde estoy. Pablo dice que somos en el capítulo 5 de 2 de los Corintios, 5:17 conocemos, ¿no? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo, sigue diciendo el texto. Y luego al final va a decir que somos embajadores. ¿Tienes vida nueva en Cristo? Sí. Dios nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Es más, en esa porción dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Tenemos que llegar al punto que la gente a nuestro alrededor entienda el Evangelio, conozca de Cristo al punto de que ellos deben entender que necesitan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador y venir a Cristo. Y tú eres el instrumento para que Dios te use como su embajador. Dios estuviera, como si estuviera Dios rogando por medio de ti y de mí. En la universidad, en el centro de trabajos, con tus empleados o con tus jefes, no lo sé. Pero Dios quiere usarte. Dios quiere usarme. Hay un libro muy interesante, si desean leerlo, el doctor Oscar Thompson escribe un libro que se llama Círculos Concéntricos. Es interesante cómo ayuda un poquito a la idea de alcanzar a los que están cerca de mi círculo. Yo soy responsable de las personas que me rodean para hablarles del Evangelio. Dios te ha puesto ahí a ti y a mí
para ser discípulos. Una cosa que nos llena de gozo con mi esposa Rosa es nuestro hijo Liam. Gracias por sus oraciones. Él nos llena de mucha alegría y gozo. Pero especialmente porque Dios nos da las oportunidades a través de él también. Para que otros escuchen el Evangelio, para que muchas personas a través de él conozcan el Evangelio. Están en los tiempos de las fiestitas y los cumpleaños. Y él tiene un mejor amigo, así que le invitó a su cumpleaños. Y nos miramos con mi esposa, ¿quién va, tú o yo? ¿Vamos a echarle la suerte? No, no. Nos pusimos a orar y ver y yo voy a ir. Ya había hecho un poco de contacto con el abuelo del niño que llegaba a dejarlo al colegio. Él está en un colegio cristiano evangélico donde casi probablemente el 80% o 70% no son creyentes. Así que es una gran oportunidad para presentar a Cristo como Salvador. Y siempre estamos tratando de buscar esas oportunidades. Así que yo había conocido al abuelo que lo recoge al niño porque yo recojo a mi hijo y nos invitan al cumpleañitos y estamos en casa. Era un cumpleaños muy personal porque le quería invitar solamente a su mejor amigo porque otro día iban a celebrarlo. Pero ese día, que era su mismo día de su cumpleaños, quería invitarlo a mi hijo. Así que fuimos a la casa con Liam, una casa linda, grande. Y estaba el abuelo, la abuela, la mamá del niño. Había tenido algunos asuntos difíciles con el papá no estaba. Y luego llegaron algunos tíos, estaba la tortita de cumpleaños y todo la decoración. Así que estuvimos con Liam y la conversación, ya el señor al abuelo había conocido, así que comienza la conversación. ¿Y a qué se dedica usted? Muy bien. En mi mente estaba orando, Señor, dame la oportunidad de poder hablarles de Cristo. Y eso veníamos hablando con mi esposa. Así que le dije, yo soy un pastor evangélico. ¡Ah, qué bueno! Y comenzó la conversación acerca de Dios, de Jesús. ¡Qué bendición! Pude compartir el evangelio con ellos. Nos van a visitar a la iglesia, nos han prometido. Estamos cerca porque ellos están por Matelines, nosotros estamos en la campiña, así que están cerca. Dios nos permitió celebrar el cumpleaños de mi hijo en un lugar muy especial. Nos proveyó para eso. Pero pudimos con él y él mismo dar testimonio de que Jesús vivía en su corazón. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos. Quiero contar una ilustración más. A finales de los 90, comienzo del año 2000, a finales de los 90, y en el año 2000 fue, aquí en Molicentro había una agencia de Aeroperú. No sé si algunos por ahí recordaban esa agencia. Dios me permitió trabajar allí. Yo vivía en San Miguel, de San Miguel allí. Trabajaba para Aeroperú. Y siempre donde podría estar, yo oraba que el Señor pueda usar mi vida para compartir el Evangelio a las personas que estén cerca. Porque la razón de estar en un lugar, bueno, es voy a ganar el dinero, voy a tener el trabajo, voy a estar acomodado, más tranquilo, pero sobre todo era la importancia de que las personas escuchen de Cristo. Yo era el único creyente entre los 6 empleados que habían ahí. Y comencé a orar también por mi jefe, que no era creyente. Él era un extranjero. Y él sabía que era creyente, así que un día hizo una parodia y un poco una burla del libro de Job. Algo que me disgustó bastante, me fastidió un poco, pero oraba por este señor para que en algún momento Cristo toque su vida. Durante casi 4 años hubieron siempre conversaciones de trabajo, de proyectos, de ideas y también oportunidades para compartir el Evangelio con él y con las personas que estaban allí. Pero dice el Señor, que este hombre conozca a Jesús.
creo para el año 2000 quebró Aeroperú y ya no hay más Aeroperú. Pasaron los años, yo estuve sirviendo en la iglesia Vida Nueva en Chacarilla y me llaman al teléfono, al celular y me dicen, hola Lucho, ¿cómo estás? Te hablo, no voy a decir el nombre, pero tengo una buena noticia para ti. Soy cristiano. Ahora estoy congregando en una iglesia, me he bautizado. Justo tengo unos negocios que hacer, así que voy a ir a Lima y quiero ir a tu iglesia, quiero pasar un tiempo contigo, con tu esposa. Yo estaba completamente feliz. El Señor contestó mi oración. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos. Hay gente cerca de ti, haz discípulos. Hay personas que tú tienes, están cerca de ti, tú eres una influencia para ellos, haz discípulos. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos. Cada oportunidad que Dios te da, da testimonio y habla de Cristo y comparte de Cristo. Puedo decir que en otra empresa, con otro amigo, hermano, que era el gerente, habían oportunidades porque así lo dispuso para hablar de Cristo a los empleados. Y fue una bendición compartir de Cristo. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Entiendes que el Señor te ha llamado a ser discípulo? La segunda parte de esta idea de la misión de Cristo, podemos ponerlo de esta manera. Dice, por tanto, id y haced discípulos, y viene la idea de a todas las naciones. Hemos visto el video, las naciones, los grupos étnicos. No voy a ahondar mucho más en esto, pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos aquí y a todos los grupos étnicos de la tierra. Somos responsables como iglesia de poder hacer discípulos aquí donde estamos, mientras estamos viviendo, y hacer discípulos a todos los grupos étnicos de la tierra. Soy responsable de eso como hijo de Dios. Es la misión que Cristo me ha encomendado aquí en la tierra. Soy su embajador, soy su iglesia. Entonces, mi responsabilidad es invertir o de repente salir. Si Dios está llamando, está tocando tu corazón, de repente salir e ir a los que no han llegado a Cristo. En el Perú tenemos aproximadamente alrededor de 76 grupos étnicos. En Venezuela hay 32 grupos étnicos, en Argentina hay 30, en México hay 64, en Bolivia hay 37, y así podemos hablar de cada país de Latinoamérica. Sin ir tan lejos, hay muchos grupos étnicos, pequeñas naciones, pueblos con sus propias lenguas, costumbres, bailes típicos, comidas, etc. Algo interesante es que de esos grupos étnicos acá en el Perú, 7 aún están en situación de aislamiento. ¿Cómo los vamos a alcanzar? Debemos alcanzarlos. Es nuestra misión. Nuestra misión es hacer discípulos mientras estamos viviendo, queridos hermanos, y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de que ese evangelio llegue a todos los grupos étnicos de la tierra. Que muchas personas en esos grupos, entre esos grupos étnicos, conozcan a Cristo, el Señor. Hudson Taylor dijo lo siguiente: la gran comisión de hacer discípulos básicamente no es una opción a considerar, es un mandato que debe obedecerse. No es una opción a considerar, sino es un mandato que debe obedecerse.
él fue llevado por el Espíritu de Dios básicamente hacia el interior de la China. Ustedes muchos conocen la historia de Hudson Taylor. Y recuerdo una anécdota de él que había evangelizado a un grupo y ahí había un hombre que era el jefe de esa tribu o comunidad. Y le preguntó, señor Taylor, ¿hace cuántos años conocen el Evangelio en su país? En Inglaterra, obviamente. Él dijo, hace muchos años, cientos de años. Y este hombre le dijo, ¿y recién han venido aquí? ¿Recién han llegado acá a la China? Si hubieran llegado antes, mi padre hubiera conocido a Cristo, mi abuelo hubiera conocido a Cristo. Recién han llegado. Eso entristeció el corazón de Hudson Taylor. No nos demoremos. No nos demoremos. Necesitamos llevar el Evangelio a todos los grupos étnicos de la tierra. En el versículo 19 dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos e invirtamos o vayamos a todos los grupos étnicos de la tierra. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos para que se bauticen, que ellos se bauticen. Una evidencia de un convertido a Cristo es la obediencia a Cristo. Y es dar el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Y el bautismo es el simbolismo de lo que hizo Cristo, es algo simbólico de lo que había hecho Jesús en la vida de esta persona, en nuestra vida. Cuando uno es bautizado, da testimonio de que es una nueva criatura, de que ha conocido a Cristo como Salvador. Da un testimonio público de lo que ha pasado en su vida. ¿Qué pasó en su vida? Estaba muerto en sus delitos y pecados. No, todos nosotros sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, rumbo al abismo, rumbo al infierno. Y Jesús nos ha rescatado y estando muertos nos ha resucitado espiritualmente y ahora tenemos vida nueva en Cristo. Amén. Eso ha pasado. Y en el bautismo doy testimonio de que estaba muerto y ahora tengo vida nueva en Cristo. Pero al mismo tiempo estoy dando testimonio de lo que hizo Cristo, porque bautizar es sumergir. Amén. Bautizar es sumergir. Y Jesús fue sepultado. El bautismo es un simbolismo, es un símbolo de lo que Cristo hizo. Jesús fue muerto, sepultado y se levantó victorioso de la tumba y resucitó. Al momento del bautismo nosotros testificamos de Cristo, quien murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. La persona que cree en Cristo como Salvador debe bautizarse. Y la idea de la misión es que hagamos discípulos mientras estamos andando. Que nosotros mientras estamos viviendo lleguemos a las personas con el Evangelio. Y a todas las personas, a todos los grupos étnicos de la tierra. Y que estos creyentes se bauticen. Casi ya 15 años atrás, cuando se comenzó la iglesia ahí en Chorrillos, comenzamos en nuestro departamento, luego se alquiló un pequeño local y fue de mucho gozo ver a los primeros discípulos bautizándose, dando testimonio de que Cristo había transformado sus vidas, de que eran hijos de Dios. Y qué gozo verlos en su andar, creciendo. Un gozo maravilloso. Y ver cada año, cada tiempo, discípulos que quieren seguir a Cristo y se bautizan. Muchos van a hacer profesiones de fe, que es algo muy interesante, muy importante.
pero tienen que ser discípulos que luego se bauticen y den esos discípulos testimonio de Cristo. La misión sigue. Hay que bautizar a los discípulos. En cuarto lugar, hay que enseñar a los discípulos. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer? Enseñar a los discípulos. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que el Señor ha mandado. Jesucristo nuestro Señor dijo, era necesario que se cumpla lo que fue escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Era necesario que se cumpla lo que fue escrito acerca de mí en el Antiguo Testamento. Luego los evangelios van a hablar de la vida de Jesús, ¿no? Su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y los hechos y especialmente las epístolas nos van a hablar de la doctrina de Cristo, y Apocalipsis termina hablándonos de la gloria de Cristo. Cristo en gloria. Básicamente la Biblia habla de Cristo. Amén. Él es la persona central. ¿Qué le voy a enseñar al discípulo? De la Biblia, de la palabra de Dios. Necesita conocer quién es Cristo. Necesita conocer qué quiere Cristo. Necesita conocer la voluntad de Cristo. La palabra de Cristo more en sus corazones. Y como decía Pablo a los Gálatas, él sufría por dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Él quería que Cristo sea manifestado en cada vida de los creyentes ahí en la zona de Galacia. Y es la oración, creo que de cada pastor, honestamente, que cada creyente refleje a Cristo, muestre a Cristo con su vida diaria. Aquellos que se convierten a Cristo, luego se bautizan, sea aquí o en diferentes lugares del mundo, en diferentes etnias, puedan crecer en Cristo, habiéndoles enseñado la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo. Y va a costar, es difícil. Y uno puede ver su vida hacia atrás y darse cuenta cómo Dios puede haberme utilizado, cómo Dios me podrá usar más adelante para su misión. Un escritor, el doctor Samuel Vila, escribió un libro que decía El cristianismo evangélico a través de los siglos. Y Samuel Vila registra la vida de un monje dominico ahí en la ciudad de Florencia, en ese tiempo era el reino de Florencia, en 1490 y tantos. Jerónimo Savonarola poco a poco va entendiendo el mensaje de Cristo. Él va a ir contra el clero, algunos lo reconocen como un precursor a la reforma protestante. Y él va a predicar. Va a predicar. Y el resultado de su predicación, el resultado del mensaje que él predicó, se veía en la vida de la gente de Florencia. El clero católico romano lo comenzó a perseguir porque lo quería matar. Estaba prohibido la Biblia que sea leída en el idioma del pueblo. Pero él hizo que la gente pueda leer la Biblia. Las personas comenzaron a leer la Biblia. Los bares se cerraron. Todos los libros obscenos fueron quemados. Muchas personas y jóvenes ahora en la ciudad de Florencia estaban cantando himnos a Cristo. Muchas familias fueron restauradas. Es interesante lo que sucede
al predicar el Evangelio. Casi una ciudad. Literalmente pusieron todas las cosas vanas, sucias, incorrectas. Hicieron una pila y una fogata y las quemaron. En señal de querer seguir a Cristo. Y no sé en qué lugar te encuentras. No sé en dónde puedas estar. A algunos les conozco, a otros no les conozco. Pero sí es importante que no movamos la mirada hacia la misión clara de llevar el Evangelio, de hacer discípulos aquí y hasta lo último de la tierra. Nuestra misión como hijos de Dios, ahí está en la pantalla, es hacer discípulos de Cristo mientras vivimos aquí y a todos los grupos étnicos de la tierra, para que ellos se bauticen y crezcan en la fe. Esto es para todos los creyentes de todos los tiempos. Amén. Vamos a orar que el Señor